¿Sabes lo que más duele de una traición? Que casi siempre viene de alguien que te enseñó a confiar. Esa frase, pronunciada entre murmullos por un periodista en el pasillo del Camp Nou, podía haber sido el resumen perfecto de lo que estaba a punto de ocurrir en el vestuario del Barça. Porque lo que empezó como un simple comentario postpartido acabó convirtiéndose en el epicentro de un terremoto que cambió por completo la dinámica de uno de los equipos más observados del planeta. Y en el centro de todo, un chico de apenas 18 años, con cara de no haber roto un plato y talento suficiente para romper todos los esquemas del fútbol moderno, Lamine Yamal. El partido había terminado hacía apenas 20 minutos. Xavi, con su tono habitual de frustración contenida, repasaba en la sala de prensa las ya conocidas excusas de la noche, que el equipo mereció más, que faltó efectividad, que los jóvenes necesitan aprender. El guión de siempre. Afuera, los focos del estadio se apagaban poco a poco, pero dentro del vestuario la tensión subía como la espuma. Lamine, todavía con las botas puestas, observaba en silencio. No era la primera vez que lo señalaban de forma indirecta. Tampoco la primera en que notaba esa mirada paternalista que algunos veteranos adoptan cuando no saben cómo tratar a un genio adolescente. Hasta entonces, el chico había soportado en silencio las comparaciones, las críticas veladas, los consejos condescendientes. Pero esa noche algo fue distinto. Quizás fue el cansancio de oír siempre las mismas palabras, o tal vez el hartazgo de sentir que su juego, ese talento natural que parecía venir de otro planeta, era más un problema que una bendición para su propio entrenador. Lo cierto es que, cuando Xavi entró en el vestuario y empezó su habitual discurso de debemos ser más maduros, más solidarios, más equipo, Lamine no pudo más. ¿Y qué pasa si el problema no es que no juguemos en equipo, sino que no sabemos entender el talento? Soltó, con voz tranquila, casi serena. El silencio fue instantáneo. Algunos jugadores giraron la cabeza con incredulidad, otros bajaron la mirada. Xavi lo miró fijo, como si no terminara de creer lo que había escuchado. ¿Cómo dices?, preguntó. Lamine repitió la frase, esta vez más despacio, midiendo cada palabra. A veces parece que el talento molesta, que si uno hace algo diferente, está mal. Pero el fútbol también es eso, ¿no? Entender lo que no está escrito. No fue un grito, ni un desafío. Fue peor, una verdad dicha con calma, la que desarma cualquier autoridad. Porque en el fondo, todos sabían que tenía razón. Y Xavi, que había sido el símbolo de la obediencia táctica durante toda su carrera, entendió que aquel chico representaba justo lo contrario, la libertad creativa que el Barça había perdido en su obsesión por la disciplina. Los días siguientes fueron una tormenta perfecta. Los medios se dividieron. Unos defendían a Xavi, otros elevaban a Lamine a la categoría de profeta precoz. En los programas deportivos se hablaba más de esa frase que del resultado del partido. Las cámaras seguían cada paso del joven jugador, que, lejos de esconderse, se mostraba tranquilo, incluso sonriente. Mientras tanto, en el vestuario, la fractura era evidente. Algunos veteranos, sobre todo los que se habían criado bajo el dogma del toque y pausa, veían en Lamine una amenaza a la jerarquía. Los más jóvenes, en cambio, lo consideraban un referente, alguien que se atrevía a decir en voz alta lo que muchos pensaban en silencio. El Barça, como institución, no sabía cómo reaccionar. Intentar censurar al chico habría sido contraproducente, pero dejarlo sin control también suponía un riesgo. Así que optaron por el silencio, ese silencio incómodo que solo agrava las grietas. Mientras tanto, los entrenamientos se volvieron un campo minado. Cada palabra, cada gesto, cada mirada entre Xavi y Lamine era analizada por los periodistas como si se tratara de un cisma teológico. Y lo cierto es que, en cierta manera, lo era. Porque el debate no era solo futbolístico, era casi filosófico. ¿Debe un genio someterse al sistema o el sistema adaptarse al genio? Una pregunta que lleva rondando al Barça desde Cruyff, pasando por Messi, y que ahora renacía la figura de un adolescente que jugaba como si llevara una década en la élite. Y la ironía era evidente. El propio Xavi, aquel que un día desafió el orden establecido para imponer su manera de entender el juego, ahora era quien exigía disciplina a quien simplemente quería expresarse. La frase de Lamine se viralizó. En redes, los aficionados la convirtieron en eslogan. Entender el talento se transformó en una consigna que aparecía en pancartas, camisetas y memes. Y aunque Xavi intentó rebajar el tono en sus siguientes ruedas de prensa, el daño ya estaba hecho. La autoridad del técnico se resquebrajó, porque en un vestuario, la autoridad no se impone con gritos, sino con convicción.
Y cuando un chico de 18 años te deja sin réplica, la convicción empieza a tambalearse. Los analistas más veteranos recordaban con nostalgia los tiempos en que los jóvenes respetaban sin cuestionar. Pero otros, más lúcidos, entendían que el fútbol moderno ya no funciona con jerarquías ciegas. Hoy, los jugadores no solo escuchan, también opinan, leen, se informan. Y Lamine, lejos de ser un rebelde sin causa, demostraba una madurez sorprendente. No buscaba protagonismo, sino coherencia. Quería un equipo que entendiera el juego como una sinfonía, no como una partitura rígida. Su rendimiento, paradójicamente, mejoró. En los partidos siguientes, cada toque suyo parecía tener un mensaje oculto, como si quisiera demostrar con el balón lo que había dicho con las palabras. Sus regates eran declaraciones, sus asistencias, argumentos. En cambio, el cuerpo técnico parecía dividido entre quienes pedían sanción ejemplar y quienes sugerían que, tal vez, el chico tenía razón. Y claro, los resultados mandan. Cada vez que Lamine brillaba, la presión sobre Xavi aumentaba. Cada vez que el equipo fallaba, la frase del vestuario resurgía como un eco imposible de silenciar. Hasta que un día, inevitablemente, el entrenador explotó. En una conferencia previa a un partido clave, cansado de las insinuaciones, Xavi dijo: «Aquí nadie está por encima del club. Ni yo, ningún jugador. Si alguien piensa que puede hacer lo que quiera, se equivoca de sitio». No dijo su nombre, pero no hacía falta. Todos sabían a quién se refería. Lamine escuchó la rueda de prensa en su casa, sin gesto alguno. Al día siguiente, salió al entrenamiento con la misma calma de siempre, saludó a todos y se entrenó con una intensidad que descolocó hasta a los preparadores físicos. No era un chico enfadado. Era alguien que había entendido que la mejor respuesta a la crítica no es hablar, sino brillar. El episodio, sin embargo, había expuesto algo más profundo: el cambio generacional dentro del Barça. La nueva hornada de jugadores ya no idolatraba a Xavi o Iniesta como lo hacía la anterior. Sus referentes eran otros, futbolistas más libres, más imprevisibles, más atrevidos. En un mundo donde todo se graba, se mide y se analiza, ellos querían volver a sentir el fútbol, no solo entenderlo. Y en ese sentido, Lamine era su bandera. Fuera del vestuario, el impacto fue brutal. Los aficionados más jóvenes veían en él un símbolo de autenticidad. Los mayores, un recordatorio incómodo de que el tiempo pasa y las ideas envejecen. Y en medio de todo ese ruido, el chico seguía jugando, cada vez mejor, cada vez más maduro. En un encuentro contra el Madrid, su actuación fue tan brillante que incluso algunos detractores de Xavi admitieron que, si el equipo quería un futuro, debía construirse alrededor de él. En el palco, las caras eran un poema. Laporta observaba la escena con esa mezcla de orgullo y preocupación tan suya. Sabía que tenía entre manos una joya, pero también un desafío. Un jugador que no solo marcaba goles, sino que marcaba tendencia. Y eso, en un club tan políticamente complejo como el Barça, era un arma de doble filo. La frase seguía resonando: el problema no es que no juguemos en equipo, sino que no sabemos entender el talento. Una línea que parecía escrita para un libro de historia. Los periodistas deportivos la citaban como si fuera un manifiesto. Los programas de tertulia la diseccionaban palabra por palabra. Algunos incluso se atrevieron a compararla con las declaraciones de los grandes revolucionarios del fútbol. Y mientras tanto, el joven protagonista seguía su camino, ajeno a todo ese ruido mediático. En los entrenamientos, se mostraba concentrado, respetuoso, pero también más seguro de sí mismo. Los veteranos, que al principio lo miraban con recelo, empezaron a comprender que no era arrogancia, sino convicción. Que detrás de su frase no había soberbia, sino una demanda legítima: ser entendido. A esas alturas, incluso algunos miembros del cuerpo técnico empezaban a verlo de otro modo. Uno de los asistentes de Xavi, en una conversación privada, lo resumió perfectamente: Lamine no quiere tener razón, quiere jugar sin que le corten las alas. Y eso no debería ser un problema. Pero claro, en el Barça, nada es tan simple. Cada decisión se convierte en una cuestión ideológica, cada gesto en un mensaje. Así que, cuando el equipo volvió a tropezar en la Champions, los rumores sobre la salida de Xavi se dispararon. Algunos decían que la directiva ya buscaba sustituto, otros que se le daría una última oportunidad. En cualquier caso, el ambiente era irrespirable. Y ahí, otra vez, apareció Lamine. No con palabras esta vez, sino con un gesto. Tras una victoria agónica en casa,
Fue el primero en abrazar a Xavi al final del partido. Las cámaras lo captaron todo. Fue un abrazo sincero, breve, pero cargado de significado. No era reconciliación, era respeto, como si el chico dijera sin hablar: no somos enemigos, solo vemos el fútbol distinto. Ese gesto desactivó muchas tensiones. Los medios se rindieron a la narrativa del perdón, de la madurez, del entendimiento. Y aunque las diferencias seguían ahí, el conflicto se transformó en aprendizaje. Xavi entendió que, si quería sobrevivir en ese nuevo fútbol, debía aprender a convivir con la rebeldía del talento. Lamine, por su parte, comprendió que incluso las verdades necesitan diplomacia. El tiempo puso cada cosa en su sitio. Lamine se consolidó como la nueva estrella del club, un jugador que combinaba descaro con inteligencia, velocidad con pausa. Xavi, pese a todo, logró mantener el respeto del vestuario hasta el final de temporada. Y cuando finalmente dejó el banquillo, lo hizo con la serenidad de quien sabe que ha sido parte de algo más grande que él. Una transición inevitable. Hoy, cuando se recuerda aquella frase en el vestuario, muchos la citan como el punto de inflexión de una nueva era. No solo en el Barça, sino en el fútbol en general. Una era en la que los jóvenes ya no callan, en la que el talento no se domestica y en la que las jerarquías se ganan, no se imponen. Y si lo piensas bien, tenía que ser así, porque el fútbol, al final, siempre pertenece a quienes se atreven a reinventarlo. Y si ya estás flipando con cómo un simple comentario pudo mover los cimientos de todo un vestuario, suscríbete, porque lo que viene es aún más fuerte. Porque esta historia no termina aquí. Lamine Yamal no solo cambió una dinámica, cambió la forma en que el Barça entiende su propio ADN. Los expertos lo saben. Cada generación tiene su ruptura. La de los 50, con Kubala. La de los 80, con Maradona. La de los 90, con Guardiola. La de los 2000, con Messi. Pero ahora es distinta. Lamine no solo representa talento, representa una mentalidad. Una que no teme mirar al entrenador a los ojos y decirle lo que nadie más se atreve. Una que no busca destruir, sino evolucionar. Y si te interesa ver cómo sigue esta revolución silenciosa dentro del fútbol, dale al botón de suscribirte, porque esto no lo verás en ningún telediario. Aquí te contamos lo que otros apenas se atreven a insinuar, que a veces una sola frase puede cambiarlo todo. Porque, después de todo, el fútbol no solo se juega en el campo, también se juega en las palabras, en los gestos, en la valentía de decir lo que muchos callan. Y en ese terreno, Lamine Yamal ya demostró que, aunque tenga solo 18 años, su voz pesa tanto como su talento. Y cuando ambos se juntan, no hay sistema, ni entrenador, ni dogma capaz de detenerlo. Su voz pesaba tanto como su talento, sí, pero no por volumen, sino por precisión. Lamine no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos sabían que no era casualidad. Tenía esa manera de decir las cosas que no busca herir, pero tampoco evita incomodar. Y eso, en un vestuario lleno de egos, era casi un superpoder. Algunos veteranos lo interpretaban como insolencia, pero los que lo conocían de cerca sabían que era pura honestidad. No hablaba por hablar, no buscaba titulares, no jugaba al político. Simplemente decía lo que veía, lo que sentía, lo que muchos pensaban y preferían callar para no complicarse la vida. Esa claridad, esa frontalidad tan poco habitual en un chico de su edad, era lo que descolocaba a todos. Xavi lo notaba cada vez que cruzaban miradas en los entrenamientos. No era la mirada desafiante de un rebelde, sino la de alguien que comprende demasiado bien lo que ocurre. Como si, detrás de esos ojos jóvenes, hubiera una mente que ve más allá del paso del resultado. Una mente que entiende que el fútbol es una batalla de ideas tanto como de piernas. En los días posteriores a aquella frase, la atmósfera en el vestuario adquirió una tensión casi teatral. Nadie hablaba del tema abiertamente, pero todos lo sentían flotando en el aire. En las conversaciones de grupo, los chistes tenían otro tono. Las bromas parecían medirse más. Los veteranos analizaban cada gesto del joven, esperando tal vez encontrar un signo de arrepentimiento o arrogancia. No hallaban ni lo uno ni lo otro, solo serenidad. Lamine entrenaba igual, saludaba igual, se concentraba igual, pero ya no era el mismo. Había cruzado una línea invisible, la que separa al chico prometedor del hombre que incomoda a los poderosos. Xavi, por su parte, intentaba mantener el control. En público, evitaba cualquier referencia al episodio. En privado, sin embargo, le daba vueltas constantemente. No le dolía tanto la frase en sí como lo que implicaba. Había sentido, por primera vez,
que su manera de entender el fútbol podía estar quedando obsoleta. Y eso, para alguien que construyó su identidad alrededor de una idea, era un golpe duro. Porque el fútbol es el lenguaje universal, se renueva sin pedir permiso, y a veces sus nuevos dialectos nacen en la voz de un chico de 18 años. Los asistentes del cuerpo técnico lo notaban también. Uno de ellos, después de un entrenamiento especialmente tenso, comentó en voz baja: «Lo que pasa es que Lamine tiene razón, pero nadie quiere admitirlo porque eso pondría en duda todo el sistema». Y era cierto. El Barça siempre había presumido de tener un modelo innegociable, un estilo que era casi religión. Pero toda religión, cuando se vuelve dogma, termina olvidando su esencia. Y la esencia del Barça, desde Cruyff hasta Messi, siempre había sido precisamente eso que Lamine reclamaba: entender el talento. Mientras tanto, los más jóvenes lo miraban como un referente silencioso. En el gimnasio, cuando se cruzaban con él, algunos bajaban la voz como si estuvieran frente a una figura sagrada. No porque fuera un ídolo, sino porque había hecho lo que ellos soñaban con hacer algún día: decir la verdad sin miedo. Y en un mundo donde las palabras pesan tanto como los contratos, eso era revolucionario. Incluso algunos veteranos empezaron a verlo con otros ojos. Lewandowski, que al principio había fruncido el ceño al escuchar su comentario, terminó reconociendo que aquel chico tenía una intuición especial para el juego. «No todos entienden el fútbol con la misma claridad», dijo en una charla informal, «y a veces los que lo entienden mejor son los que menos hablan». En los entrenamientos, Lamine parecía jugar con una ligereza que desarmaba a todos. Cada vez que recibía el balón, el aire se tensaba un segundo. No porque fuera a hacer algo espectacular, sino porque nadie sabía qué haría. Era imprevisible, pero no caótico; atrevido, pero no imprudente. Sus movimientos eran casi matemáticos, pero con la gracia del arte. Un equilibrio que ni siquiera los jugadores más experimentados lograban mantener con tanta naturalidad. Xavi lo observaba desde la banda, intentando decidir si debía admirarlo o corregirlo. Cada pase filtrado, cada regate inesperado era una declaración silenciosa de independencia. No desobedecía las órdenes, simplemente las reinterpretaba. Y eso, para un entrenador que había hecho de la disciplina su bandera, resultaba exasperante, pero también fascinante, porque, aunque no lo admitiera, veía en Lamine un reflejo del joven que él había sido, el que se rebelaba contra los viejos sistemas para crear uno nuevo. La ironía era dolorosamente evidente: el alumno que quería liberar el fútbol frente al maestro que ahora intentaba contenerlo. En el vestuario, la tensión se mezclaba con admiración. Los compañeros comentaban entre susurros cómo aquel chico había logrado poner a pensar a todos sin levantar la voz. Ni siquiera hacía falta repetir su frase. Ya se había convertido en una especie de mantra tácito: entender el talento. Lo decían algunos entre risas nerviosas, otros con respeto, otros con resignación. Pero todos sabían que algo había cambiado. Incluso los utileros y el personal del club notaban el ambiente distinto. Decían que el vestuario olía diferente, que el silencio pesaba más. No era hostilidad, era reflexión. Porque cuando alguien logra poner palabras a una verdad que todos intuían pero nadie decía, el aire se vuelve más denso. Y eso era exactamente lo que había hecho Lamine: darle nombre a una sensación que llevaba años creciendo entre las paredes del Camp Nou. En las oficinas del club, el tema también se discutía. Algunos directivos pensaban que el chico debía ser encauzado, una palabra peligrosa en el contexto de un genio. Otros, más pragmáticos, veían en él un activo mediático imposible de contener. Si lo sancionamos, quedaremos como villanos. Si lo alabamos, parecerá que debilitamos a Xavi, decía uno de ellos. Y así, entre dilemas de imagen y política interna, el club seguía paralizado. Pero Lamine no buscaba conflicto. No era su estilo. Su energía estaba puesta en el campo, en seguir demostrando con hechos lo que ya había dicho con palabras. En cada partido, su lenguaje corporal transmitía algo más profundo: la serenidad de quien sabe que tiene razón, aunque aún no lo reconozcan. En los calentamientos, se reía con sus compañeros, se esforzaba al máximo, pero cuando sonaba el pitido inicial, su expresión cambiaba. Pasaba de la calma del chico a la concentración del artista. Y cuando el balón llegaba a sus pies, todo el estadio se inclinaba hacia adelante, expectante, consciente de que estaba a punto de ver algo que no se enseña en ninguna academia. Porque esa era la clave. Lamine no jugaba como le habían enseñado, jugaba como si recordara algo que los demás habían olvidado. Su fútbol tenía una pureza que parecía venir de otra época,
una mezcla de instinto y lectura del juego que desafiaba cualquier manual. Y eso era lo que realmente incomodaba a Xavi. La evidencia de que el talento no siempre se moldea, a veces simplemente se acompaña. Las cámaras, por supuesto, captaban cada mínimo detalle. Las expresiones, las conversaciones, los roces, los gestos. Cada imagen se analizaba al milímetro en los programas nocturnos. Y aunque nadie podía demostrar una guerra abierta, el relato ya estaba instalado. El genio contra el sistema, la nueva voz contra el viejo orden. Lo curioso era que ni el genio quería destruir, ni el sistema quería castigar. Solo que ambos hablaban idiomas distintos. Lamine no necesitaba levantar la voz para hacerse oír. Su fútbol hablaba por él. Y eso era lo que más asustaba a algunos. Que alguien tan joven, tan aparentemente inofensivo, tuviera la capacidad de ponerlo todo en duda solo con una frase y un par de partidos brillantes. Pero eso es lo que hacen los verdaderos talentos. Obligan al mundo a replantearse sus certezas. Y mientras el ruido mediático seguía creciendo, dentro del club había quienes empezaban a entender que esa pequeña crisis podía ser una oportunidad. Que quizá aquel chico no había humillado a Xavi, sino que lo había despertado. Que su frase no era una falta de respeto, sino un recordatorio de lo que siempre hizo grande al Barça, la valentía de pensar distinto. Y ahí estaba la paradoja más fascinante de todas. Lamine Yamal, con apenas 18 años, había logrado lo que cientos de charlas técnicas, conferencias y manuales no habían conseguido en una década. Que el vestuario volviera a hablar de fútbol, no de jerarquías. Que los jugadores debatieran sobre ideas, no sobre privilegios. Que el talento, por fin, volviera a ser tema central. En el fondo, no había humillación, sino revelación. Pero claro, eso, en el mundo del fútbol, a veces duele más. Porque cuando alguien te muestra que el problema no es el jugador ni la táctica, sino la manera en que entiendes el juego, ya no puedes mirar hacia otro lado. Y eso, precisamente, era lo que hacía tan poderosa aquella frase.